Seguimos con el aprendizaje. Hoy día vamos a plantearnos otra preguntita que es muy usual. Por ejemplo, podríamos plantear esta pregunta. Y matan mi hijita. Fíjense. Monan kichis. Y matan mi hijita monan kichis. Esa es nuestra pregunta. Recuerden aquí otra vez. Vamos a poner. Y matan. ¿Ya? Mi hijita monan kichis. Es una pregunta sencilla que vamos a utilizar todos los días. ¿Qué quieres comer? ¿O qué quieren comer? ¿Quiénes? Ustedes, pues ustedes. ¿Qué quieren comer? Y mata mi de monanquichis. Ahora para eso yo voy a utilizar alimentos crudos que no están cocinados todavía. Por ejemplo, podría ser, yo quiero comer papa. Fíjense. Papa. Yo quiero comer maíz. Aquí está Sara. Yo quiero comer choño, 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 choño. Aquí está choño. Ahora dice choño, 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 choño. Chono, ya, choño. Yo quiero comer... ¿qué más podemos comer? Yo quiero comer fruta, añahui. Añahui es fruta. Yo quiero comer carne. Carne es aicha. Y lo que les gusta, yo quiero comer huevo. Huevo, ¿qué es huevo? Runtu. Jabarichis. Estas serían un poco de vocabulario, ¿eh? ¿Qué más? Yo quiero comer trigo. Trigo no existe realmente, un término, la G no existe en el quechua, pero ya, pues podemos utilizar, ¿eh? Yo quiero comer quinoa. Quinoa. Pues quinoa. ¿Vuestra? Quinoa. Entonces, queridos amigos, mira, ya tienen todo esto, pues parte del vocabulario. Entonces, la pregunta es sencilla el día de hoy. Y me dicen, y matan mi hijita monanquis. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Ustedes qué quieren comer? O simplemente podría plantear en este caso, mira la pregunta. Como ya tengo mi vocabulario, puedo plantear aquí. Y matan mi hijita monanquis. Y podría decir, Cancuna. Y matan mi hijita monanquis. ¿Ustedes qué quieren comer? Esa sería la pregunta. Pero en este caso vamos a utilizar el sujeto tácito que sobreentendemos. Y decimos, y mata mi hijita monanquichis. Y ahora pongo pues, y digo, ¿nosotros qué queremos comer? Y mi respuesta vendría a ser de la siguiente manera, ¿ya? A ver, vamos a poner nuestra respuesta. No kaiku, ponemos, ¿ya? No kaiku ka, fíjense, no kaiku ka. Queremos comer papa. Papa, tan, fíjense, papa tan. Mi hijita, mira, fíjense, mo, naiku. Esa sería mi respuesta. No kaiku ka papatan mijuita monaiku. No kaiku ka, recuerden otra vez, ¿ah? No kaiku ka papatan mijuita monaiku. Nosotros queremos comer carne. No kaiku ka, ¿ya? Fíjense. No kaiku ka. Aicha. Aicha carne. Y le aumento el tan. Aicha tan. Fíjense. Mijuita Monaiku, nosotros queremos comer carne. Está bien, genial. Hochchatawan, no kaikoka. Ya, otra vez, no kaikoka. ¿Qué cosa queremos comer? Quinoa. Ya, quinoa tan mi juita monaiku. Nosotros queremos comer quinoa. Ya, recuerden que estamos hablando de alimentos que son crudos. No estamos hablando de alimentos que son cocinados. En el siguiente video vamos a hablar de alimentos que son cocinados. Pero si tú no, si tú no te suscribes a nuestro canal, no vamos a subir ese video. No, es verdad, vamos a subir un video, pero espero que no se, que se suscriban a nuestro canal y así podamos compartir más el quechua. Seguimos. Y mata mi hijito monanguichis. Ah, yo quiero comer huevo. En dos. Ponemos no kaikuka. ¿Qué es no kaikuka? Nosotros. ¿Ya? Rondo. Rondo tan. Ya, Javesky. Mi hijita. Monaiku. Eso sería. Pero hay veces mucho, mira, si se dan cuenta, utilizamos no kaiku, no kaiku, no kaikuka. En ocasiones podríamos utilizar, por ejemplo, yo quiero comer huevo. Entonces, de frente podría utilizar runtutan, mi hijita. Ya, fíjense. Rondotan, mi hijita. ¿Qué cosa? Monaiku. Queremos comer huevo. Ya no voy repitiendo esta palabra no kaikuka, no kaikuka. Puedo seguir.
No kaikuka, ya no, sino podría ser Aichatan, mi juita, mu naiko. Otra vez, queremos comer carne. Queremos comer, en este caso, pan, por ejemplo. Podría poner antatan de frente. Ya no voy a poner no kaikuka. Antatan, ya, mi juita, monaiko. Y ese sería nuestro deseo, nuestro anhelo. Mi juita, monaiko. Entonces, recuerda. Ahora podemos aumentar aquí algo muy interesante que tienen que saber, ¿ya? Y me dicen, otra vez voy a plantear la pregunta, chicos, para toditos, ¿ya? Otra vez, y matan, jauris, mi juita, y matas kalkanips, mangauma, monan, kichis, ¿qué quieren comer? Esa es mi pregunta. Ya vamos a dejar un espacio. Aquí está el espacio, ahí está. Y otra vez me planteo mi respuesta. Y yo podría responder de la siguiente manera. No kaikuka, jawaritz, jawaritz, jawaritz. No kaikuka, ya no, sino de frente. Ron, todan, mijuita, monaiko. Y pongo una coma y le digo, kankunari. Fíjense, ¿qué es profesor kankunari? Este kankunari que estamos poniendo simplemente vendría a ser la interrogante que nosotros utilizamos cada día. ¿Y ustedes? Kankunari. ¿Y ustedes? Estoy diciendo, nosotros queremos comer huevo. ¿Y ustedes? Esa sería la pregunta, mis queridos amigos. Entonces, pronto también digo, kankunari. Y me responden ellos, me dicen, no kaikuka, podría ser, ¿ya? Aichatan, migoita. Monaiko. Esta. Ya tengo mi respuesta. Otra conversación, profesor. Y mata, mi hijito Monagis, es nuestra pregunta. Ya saben, ¿ya? Ya saben que esa es nuestra pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo poner? No, ya. Y mata, mi hijito Monagis, ya no puedo utilizar no, sino de frente voy a poner, pues. A ver. Chalwa, quiero comer pez. Y pongo. Chalwa tan. ¿Ya? Mi juita. Monaiko. Esa es mi pregunta. Y le pregunto a ellos, Kankunari, Kankunari, estoy diciendo, ¿y ustedes? ¿Ya? Y ellos me podrían responder lo siguiente. Por ejemplo, Kuchi Aichatan, estas recuerda que son comidas crudas, ¿ah? Aichatan, mi juita, Monaiko. Esa sería. Chalvata, mi juita, Monaiko. Kankunari, estoy diciendo, nosotros queremos comer pez o pescado. ¿Y ustedes? Nosotros queremos comer carne de cerdo. Entonces esa sería otra respuesta, mis queridos amigos. Así que no te olvides de utilizar este término muy, 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 muy importantísimo. ¿Ya? Este término que es riquito. Monaicha. Que viene a ser, en este caso, el kankunari. ¿Ya? Kankunari. Ese es mi palabrita mágica del día de hoy. Kankunari, ¿y ustedes? Cuando hablamos de varias personas. Si te acuerdas de esto, estoy seguro de que vas a aprender un poco más el quechua, pero si no te suscribes, no vas a aprender el quechua. Entonces, mis queridos amigos, gracias por atender este video y nos vemos en la siguiente clase donde estaremos compartiendo un poco más de estas preguntas. Tu Pananchikama.